Sí, Sí, mi hermano, el ya Señor estamos le bien. bendiga. Sí, estamos bien. Dios te Ok, bendiga. sí, Adelante. estamos bien, perfecto. Amén. Bien, estimada sierva de Dios, quiero saludarle de una manera muy especial a usted y a todos nuestros amados siervos del Señor, de esta gran plataforma virtual que ha impactado realmente a muchas vidas alrededor del mundo. Guardianes del Aceite es una visión que nació en el corazón de Dios y es un proyecto que está alcanzando a muchas vidas, a muchas personas alrededor del mundo. El día de hoy me siento dichoso, me siento bendecido y afortunado de poder servirle a Dios a través de este gran proyecto y poder hoy compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Me siento gozoso también de poder saludar a todos los hermanos en este precioso proyecto virtual. Qué bendición, pudimos escuchar hoy buenas melodías, una oración poderosa, intercesora, una lectura especial de la palabra y entonar melodías maravillosas para nuestro Dios. Quiero aprovechar al máximo el tiempo y ceñirme a este momento tan especial que me ha sido concedido. Y quiero compartir de parte del Señor una palabra que se titula Cristianos a prueba de fuego. Podría llamarse también Cristianos de oro, pero en realidad hoy queremos hablar de esto, Cristianos a prueba de fuego. Y quiero tomar de una manera aplicativa una escritura que aparece en Primera a los Corintios, el capítulo 3, y el versículo 12 en adelante. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Quiero destacar dos palabras aquí, la palabra oro y la palabra madera. Oro y madera. Claro está, este pasaje es un contexto profético. Algunos expertos en escatología dicen que se refiere al bimá de Cristo, o mejor conocido como el tribunal de Cristo. Eso está claro. Lo que quiero destacar allí es que existe dos elementos allí. No voy a hablar de escatología, quiero hablar de un tema práctico. Y quiero remitirme también al Antiguo Testamento, en Daniel, en el capítulo 3. Hay un pasaje interesante y voy a leer de la Nueva Biblia al día para de esta manera hacernos una idea general de lo que hoy queremos hablar. A partir de Daniel, capítulo 3, y vamos a leer a partir de los versículos 15 en adelante, se menciona una de las historias más extraordinarias, más poderosas del Antiguo Testamento, donde tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, mejor conocidos de esta manera, fueron amenazados bajo el imperio de Nabucodonosor, este imperio poderoso babilónico, y dice la escritura que se les dio una oportunidad. Voy a leer en una versión parafraseada para poder aprovechar al máximo el tiempo. Dice que cuando se oía una música, todo mundo debía inclinarse y rendir homenaje a una estatua de oro. Y dice la escritura que cuando Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a hacerlo, entonces la palabra del Señor menciona en el versículo 19 en adelante de Daniel capítulo 3. Entonces Nabucodonosor se puso furioso y su rostro estaba irreconocible de la cólera contra Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó que el horno ardiente fuera calentado 7 veces más de lo normal y llamó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran en el fuego. Fueron pues bien atados con sogas y arrojados al horno, con todo y su ropa puesta. Y por estar el horno demasiado caliente, por la orden que había dado el rey en su gran cólera, las llamaradas mataron a los soldados al acercarse al horno para arrojar a los tres jóvenes. Así Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados en medio de las llamas. La palabra dice, pero de pronto, asombrado Nabucodonosor se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros, ¿no atamos y arrojamos a 3 hombres al horno? Ellos le respondieron, así es, su majestad. Pero miren, gritó el rey Nabucodonosor, yo estoy viendo 4 hombres sueltos.
paseándose en medio del fuego, y ni siquiera han sufrido daño de las llamas. Y el cuarto se parece a un Dios. Ahora, basado en estas dos escrituras, quiero durante los próximos minutos hablarle sobre cristianos a prueba de fuego. Quiero comenzar con una pregunta el día de hoy. La pregunta es sencillamente, ¿de qué estamos hechos? Es decir, si somos literales y nos basamos en Génesis, nosotros, según Génesis, estamos hechos de polvo y agua. No somos más que diseñados del polvo y del agua. Sin embargo, si somos espirituales y aplicamos alegóricamente lo que queremos usar de 1 Corintios, sabemos que el fuego es un elemento tan poderoso que tiene la capacidad de hacer con los elementos a los cuales él toca algunos efectos que pueden lograr una de dos, o destruir o, dependiendo del elemento, producir ciertas reacciones y efectos. Por ejemplo, si el fuego toca la madera ante el fuego normalmente se incinera, mientras que si el fuego toca el oro, el fuego no incinera el oro, por el contrario, le da más brillo y lo purifica. Es decir, se trata de qué estamos hechos. Y basado en la escritura que dice que el fuego al oro y a la madera en 1 Corintios, dependiendo del material, el oro normalmente se pone más brillante y se purifica por medio de fuego, mientras que la madera normalmente, lo que sucede normalmente es que se incinera. Es decir, la pregunta es, espiritualmente, ¿de qué estamos hechos? Hoy en día abundan los cristianos tipo madera, pero hacen falta los cristianos tipo oro. Un cristiano tipo madera, si usted es un poco aplicativo y usa la simbología bíblica, debe darse cuenta que en la Biblia, madera siempre ha tipificado la humanidad. Aún en el tabernáculo y en los elementos y el diseño del tabernáculo, los elementos que contenían madera de acacia o en este caso madera en el Antiguo Testamento siempre ha representado humanidad, mientras que oro, por su parte, siempre ha representado la divinidad, lo divino. Ahora, para hacer entender entonces lo que Dios quiere hablarnos en este día es si nosotros somos cristianos tipo madera o si somos nosotros cristianos tipo oro. Si somos cristianos tipo madera, lo que sucederá es que está dominando en nosotros lo humano, la humanidad, lo carnal. Pero si somos cristianos tipo oro, estaría dominando en nosotros lo divino, en este caso lo espiritual. Ahora, basado en ese principio, podemos reiterar que el fuego tiene la facultad de incinerar y destruir la madera, pero tiene el poder de darle más brillo y darle purificación al oro. Es decir, en la Biblia encontramos el fuego tipificado positiva y negativamente. Si usted observa en la Biblia, cuando habla del fuego desde el punto de vista positivo, incluso dice que Dios es fuego consumidor. Pero también la Biblia habla de fuego desde una perspectiva negativa. Por ejemplo, encuentra usted en la Biblia que se habla de los dardos del fuego del maligno, representando aquellos malos pensamientos que vienen a nuestra mente. Habla del fuego de la tentación, habla del fuego de las pasiones juveniles, habla del fuego de la amenaza a la cual fueron sometidos estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, de los cuales vamos a hablar dentro de un momento. Y ahora quiero entrar al contexto de Daniel capítulo 3. Este mensaje se enmarca en un contexto donde según Daniel capítulos 3 del 1 al 3, que usted puede leerlo, la Biblia dice que aquel rey perverso llamado Nabucodonosor se hizo una estatua de oro. Ahora, oro representa normalmente la divinidad, pero en este caso él representaba una falsa divinidad, una falsa deidad, un falso Dios. Ahora, ¿a quién está refiriéndose en tipología? Se está refiriendo al Dios de este siglo, que es dominado en este caso por un sistema anti-Dios, anticristo, anti todo lo que es puro, anti todo lo que es santo.
Estamos viendo lo que está ocurriendo ahora en países de nuestro planeta actualmente o de nuestro mundo actual. Vemos cómo Venezuela, vemos cómo en Bolivia el sistema anti-Dios, anticristo, antipalabra, antisantidad se ha levantado, y en algunos países, no solo en estos países, otros países también, están siendo perseguidos nuestros hermanos. Hay masacres continuas, hay amenazas, hay leyes en contra de lo santo, en contra de lo espiritual, en contra de predicar el evangelio, en contra de la santidad desde la perspectiva y desde los parámetros bíblicos. Y es allí donde se necesita en este tiempo, siglo XXI, cristianos que no estén hechos de madera, sino cristianos tipo oro, cristianos a prueba de fuego, gente que no se intimida, gente que está dispuesto a levantarse, levantar la bandera de la santidad, levantar la bandera de la sana doctrina, predicar la palabra aún cuando esto vaya en contra de nuestra propia vida, de nuestra propia integridad, porque normalmente le sucederá lo mismo que ocurrió con estos tres jóvenes. Aquí viene un secreto importante, y es que en el contexto aparecen tres jóvenes que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, pero que eran más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego en el contexto donde ellos se encontraban. En este pasaje se habla de cómo el sistema abusivo instó a estos jóvenes a postrarse, escuche bien, y a humillarse ante el sistema del mundo, ante el sistema antidios, ante el sistema de Nabucodonosor. Hoy en día el cristianismo actual está sometido a presiones severas en todas partes del mundo. Desde Colombia ahora mismo estamos transmitiendo, pero hay personas que van a escuchar este audio vía Facebook en directo, vía YouTube cuando esté subido allí en la plataforma de Guardianes del Aceite, o en cualquier otro medio. La gente que está escuchando por radio ahora mismo son personas, y sobre todo aquellos hombres y mujeres de Dios, ministros, evangelistas, pastores, gente que ahora mismo está predicando la palabra. Muchos de ellos están siendo sometidos rigurosamente a un fuego que viene en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Pero los cristianos a prueba de fuego, ¿quiénes son? Son gente que tiene características especiales. Son gente que, como aquellos jóvenes, la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego eran en primer lugar gente de linaje real. Y nosotros sabemos que cuando un cristiano recibe a Cristo, pasa del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y a partir de ese momento nos convertimos en real sacerdocio. Sabemos que en el caso de Daniel, la Biblia dice que estos muchachos eran gente sin tacha, sin defecto, de buen parecer, eran enseñados en toda sabiduría, eran sabios en ciencia, eran de buen entendimiento, eran idóneos, eran aptos, eran capaces, eran muchachos con niveles especiales de gloria, tenían talentos especiales, tenían llamados especiales. Sin embargo, fueron llevados cautivos por un gobierno. Pero aquí viene un secreto especial, y es que estos jóvenes no eran jóvenes de madera, eran jóvenes de oro. Eran gente donde no gobernaba lo carnal, tipo madera. Eran gente donde no gobernaban los sentimientos, la humanidad, lo almático, lo humano. No, al contrario, eran jóvenes hechos de oro. Eran jóvenes donde gobernaba lo celestial, lo divino, lo espiritual. Era gente que cultivaba lo espiritual, el oro, lo divino, la oración, la intensidad, la integridad, la intimidad con Dios. Era gente que no tenía un tipo espiritualmente hablando de madera, sino un tipo de oro. Era gente que, aunque iba a ser sometida a un fuego no solo espiritual, sino literal, era gente que estaba diseñada de manera diferente. Vemos cómo en la Escritura el plan satánico contra ellos consistía en una estrategia fuerte. En primer lugar, la Biblia dice que fueron cautivados. Hoy en día el cristianismo actual está tratando por todos los medios satánicos de ser cautivado, de que la libertad sea coartada, de que haya impedimento espiritual para que usted hable la palabra. Esta plataforma de Guardianes del Aceite es una plataforma que está alcanzando mucha gente, como vemos como en el clamor recientemente elevado por medio de esta plataforma, mucha gente fue impactada, pero sabemos que también hay un sistema en los aires que se opone a todo lo que es Cristo, a todo lo que habla de santidad, a todo lo que habla de Dios, a todo lo que habla de la palabra.
el propósito es cautivar, es impedir, es limitar. En segundo lugar, vemos que fueron escogidos. La Biblia dice que eran atacados por cabezas, no eran cualquier persona. Sadrac, Mesach y Abednego eran de los principales príncipes. Vemos cómo hoy el ataque satánico es severo contra las cabezas espirituales, contra los padres de familia, contra los pastores, contra los evangelistas, contra los maestros, contra los líderes. Gente que era gente de oro en algún momento, pero descuidó lo espiritual y empezó a convertirse en gente de madera, y de repente el fuego de la tentación, el fuego de la seducción, el fuego de la inmoralidad los acogió, los destruyó, y ahora ya no están con nosotros. Y cuando uno se pregunta ¿dónde está aquel predicador? ¿Dónde está aquel ungido de Dios? ¿Dónde está aquel ministro? Algunos lamentablemente han desfallecido ante el fuego de la tentación, ante el fuego de la prueba, porque tal vez en algún momento empezaron a descuidar su intimidad con Dios. Vemos cómo en tercer lugar a estos jóvenes se les quiso cambiar de lenguaje y de comida. Es decir, se les quiso cambiar su idioma y su alimento. Espiritualmente, eso representa cómo hoy en día se quiere cambiar la doctrina, se quiere cambiar, que tipifica la comida, pero también se quiere cambiar nuestro lenguaje. Ya no se pueden hablar ciertas cosas desde los púlpitos. Está prohibido hablar sobre ciertos tipos de asuntos que la Biblia llama pecado. Es decir, hoy en día el cristianismo está siendo sometido a una prueba de fuego, pero mi llamado y mi desafío en este día es a que nos levantemos una generación de cristianos a prueba de fuego, gente que cultive más lo espiritual que lo carnal, gente que no sea madera, no, gente al contrario que sea tipo oro, gente que ame lo espiritual. Ahora vemos cómo el propósito satánico fue incluso cambiar sus nombres con el fin de cambiarles de identidad y producirles confusión. Por ejemplo, Ananías, su nombre significaba gracia o don del Señor. Sin embargo, su nombre antepuesto fue Sadrac, que significa siervo de Sin. A Misael, que significa quien es igual a Dios, ahora le cambiaron por Mesach, que significaba invitado a la sombra de un rey o de un príncipe, o quien es como Acu. Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, se le cambió por Abednego, que significa el siervo de Nego. Es decir, hoy en día nosotros debemos tener en cuenta que en asuntos morales, en asuntos espirituales, en asuntos doctrinales que atenten contra los principios bíblicos, debemos unirnos a las palabras de los siervos de Dios en la iglesia primitiva, que decían es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, vemos cómo el plan de las tinieblas contra ellos, aunque fueron amenazados, apenas estaba comenzando. En el capítulo 3 observamos cómo estos jóvenes judíos que tipifican a los cristianos a prueba de fuego fueron acusados maliciosamente de no postrarse ante aquella estatua de oro que se había levantado Nabucodonosor. Sin embargo, todos los que estaban hechos de madera, si usted lee el versículo 7 de Daniel capítulo 3, dice la Biblia, por lo tanto, al escuchar la música de todos los instrumentos musicales, todos, sin importar cuál fuera su pueblo, nación o lengua, cayeron al suelo y rindieron homenaje a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor se había levantado. Es decir, la gente que estaba hecha de madera, espiritualmente hablando, era gente que ante el fuego de la amenaza se doblegaba, se rendía, se incineraba, se postraba. Pero aquí la gran diferencia. Habían 3 jóvenes que no estaban hechos de madera, estaban hechos de oro, cultivaban lo espiritual. Y eran jóvenes que aunque la amenaza se vino contra ellos, vemos que aunque la gente que estaba hecha de madera espiritualmente, se arrodillaba y se humillaba ante el sistema de Nabucodonosor, había un grupo de muchachos que eran cristianos a prueba de fuego, gente de oro, gente que ni se arrodillaba ni se humillaba ante el sistema del anticristo, ante el sistema antidios. Ellos sabían que sus rodillas fueron diseñadas únicamente para doblegarse ante el soberano y eterno Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora encontramos cómo obviamente esa actitud provocó una sentencia de muerte para ellos. Vemos como el horno de fuego ardiendo, que era un horno con un fuego abrasador,
suficiente para matar a cualquiera que se acercara. Fue, sin embargo, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Pero aquí viene algo glorioso, y es que la gente, los cristianos a prueba de fuego, deben ser gente que tenga características como las siguientes. En primer lugar, un cristiano a prueba de fuego no vive bajo las leyes del sistema de Nabucodonosor. Es decir, el sistema mundanal. Un cristiano a prueba de fuego vive bajo una ley superior. Es decir, nosotros vemos cómo estos jóvenes, aunque el dictamen decía que todo aquel que no se postrara ante la imagen de oro debía ser muerto y echado al horno de fuego, todos los que eran de madera, aunque adoraban a otros dioses, aunque eran gente de diferentes lenguas, se arrodillaban ante esta estatua. Vemos cómo en el caso particular de esos 3 jóvenes, aunque los instrumentos sonaron, ellos se mantuvieron firmes en su principio. Número 2. Los cristianos a prueba de fuego son gente que no se intimida, son gente que sin ser arrogantes, es decir, no son arrogantes, son gente humilde, pero no son gente que se puede intimidar, son gente que se mantiene firmes en sus principios, en sus creencias, en sus principios cristianos. Pude ver videos en estos días como algunos hermanos en Bolivia y en algunos otros países, y aún la historia lo ratifica, como en aquellos circos romanos, en aquellos lugares donde mandaban a masacrar a nuestros hermanos, eran gente a quienes por última vez les daban la oportunidad y les decían: si tú niegas a Cristo, si tú renuncias a Él, entonces tienes la oportunidad de vivir, tienes la oportunidad de salvar a tu familia. Pero lo que ellos hacían era perseverar hasta el último momento, aun cuando les soltaban las fieras, aun cuando venían los tigres a devorarles, aun cuando les encendían en la hoguera, aun cuando los crucificaban, aun cuando los masacraban, aun cuando los amenazaban de muerte. Ellos eran cristianos a prueba de fuego. Estuvieron dispuestos a dar hasta su vida por causa de aquel que lo dio todo por amor a ellos. Observamos también que un cristiano a prueba de fuego se caracteriza porque no hace lo que la mayoría hace. Vemos en el capítulo 3 de Daniel cómo la mayoría se inclinaban ante la estatua, pero habían 3 jóvenes, no importa que eran minoría, pero era gente que estaba dispuesto a mantenerse firme en sus principios como hijos de Dios, y era gente que, a pesar de las amenazas, estaban confiados tan plenamente que si seguían al rey y servían al rey eterno al cual ellos adoraban, no solo podía librarlos del fuego presente, que era temporal, sino que en realidad ellos confiaban que Él les libraría de algo peor que un horno de fuego calentado 7 veces aquí en la tierra, y es de un fuego futuro que es eternal. Nosotros como cristianos sabemos que aunque ahora mismo, tal vez alguno de los hermanos que me está escuchando en cualquier parte del mundo, son gente que está pasando por un fuego de prueba, un fuego de amenaza, un fuego de dificultad, algo que viene en contra de tu fe, está tratando de incinerar tu fe. Pero recuerda, si tú eres un cristiano hecho de madera, esa prueba puede acabar con tu fe. Pero si tú eres un cristiano hecho de oro, esa prueba hará que tu fe brille como el oro, hará que tu fe pueda ser mucho más abundante, mucho más rica, mucho más especial, mucho más firme en el Dios al cual servimos nosotros. Ahora observamos también cómo en la Biblia encontramos que esos cristianos, tipificando estos 3 muchachos a los cristianos a prueba de fuego, tenían claro que su actitud de sumisión a Dios, o sea, ellos no ignoraban esto, ellos sabían que la actitud de sumisión a Dios, es decir, el obedecer a Dios, el no doblegarse ante la imagen, el no doblegarse ante la estatua de oro, eso iba a traerles graves consecuencias. Ellos sabían, tenían muy claro que provocaría la furia del enemigo. Ellos sabían que el mantenerse firmes haría que sus circunstancias empeoraran, aunque su vida fuera puesta en riesgo. Sin embargo, sabemos que aunque Satanás ataque 7 veces más de lo acostumbrado, un cristiano a prueba de fuego se mantiene en victoria, porque cuando Satanás se levanta como un río contra el propósito de Dios, el Espíritu del Señor levanta bandera y hay protección divina para los suyos. Sin embargo, aquí viene algo maravilloso.
Y es que ellos saben que cuando la mirada de ellos estaba puesta en el Dios al que ellos servían, no importaba cuántos esfuerzos hizo su enemigo para atarlos. La Biblia dice que los ataron fuertemente, los ataron tan fuertemente que mandaron a los verdugos más fuertes para atarlos, para enlazarlos. Y la Biblia dice que ellos fueron tirados al horno de fuego. Pero algo interesante es que ellos saben que el fuego, un cristiano a prueba de fuego sabe que el fuego que a los de madera consume, a los de oro les hará brillar aún más. Alguien de la audiencia está pasando en este momento por un fuego que ha venido para atarte, para cautivarte, para acabar contigo, para destrozarte, para destruirte, para hacer que tú como siervo de Dios desistas, tires la toalla, renuncies a Cristo, renuncies al ministerio, renuncies al evangelio. Pero recuerda, fue en el momento donde ellos fueron atados y tirados al horno de fuego, cuando ellos por primera vez, me atrevería a decirlo, por primera vez ellos tuvieron su mayor experiencia con Dios. Usted no encuentra en el registro bíblico que Sadrach, Mesach y Abednego estaban acostumbrados a ver al Hijo de Dios o al Dios, en este caso, a esa teofanía manifestada, a ese Dios todopoderoso en medio del horno de fuego. Ellos no estaban acostumbrados a eso antes de entrar al horno, pero cuando entraron al horno de fuego fue cuando encontraron su mayor victoria. Encontramos cómo la gente a prueba de fuego, cuyo temor y confianza está puesta en Dios, sabe que aún el mismo fuego que Satanás quiere usar para destruirte, servirá para liberarte. Vemos cómo los tres jóvenes entraron atados. Lea bien usted Daniel capítulo 3 y dice la Biblia que fueron lanzados atados en el horno de fuego, pero salieron liberados del horno de fuego. Fue allí, en medio del proceso de fuego, donde tuvieron la mayor experiencia de su vida. Podemos encontrar cómo la Escritura menciona que fue en medio del horno donde ellos experimentaron su mayor gloria, su mayor nivel de poder. ¿Por qué? Porque eran hechos de oro y el fuego no los consumió. Pero me llama mucho la atención que la Biblia dice que ellos confiaban tan plenamente en Dios, que aunque ellos tenían claro que el Dios de ellos tenía poder para liberarlos del horno de fuego, ellos le dijeron a Nabucodonosor y a sus secuaces: señores, el Dios al cual nosotros servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. Sin embargo, si no nos libra, de todos modos, nosotros no nos doblegaremos ante su imagen. Qué bueno que los cristianos a prueba de fuego del siglo XXI sea gente que sigue a Dios, no solo por los milagros, no solo por las sanidades, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él es un Dios que nos ama con amor eterno. Ahora observamos cómo ellos fueron liberados después de pasar por el horno de fuego. Y ya concluyendo hoy, quiero decir que un siervo de Dios, un cristiano a prueba de fuego, sabe que hay un fuego superior al fuego del dolor. Puede ser que ahora estés pasando tu situación más difícil. Puede ser que ahora estés pasando una prueba dolorosa. Puede ser que ahora estés pasando una prueba de fuego. Puede ser que ahora entiendas que estás siendo, por el hecho de estar en tu humanidad, pasando una prueba de fuego, de tentación, de amenaza, una prueba que pareciera insuperable en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu hogar, en tu ministerio, en alguna área de tu vida, con algún familiar, con algún hijo tuyo. Sin embargo, el verdadero cristiano a prueba de fuego sabe que el fuego que a los de madera consume, a los que son de oro, los hará brillar aún más, al punto que aún cuando el fuego que viene de las tinieblas quiera destruirte, quiera matarte, quiera acabar con tu ministerio, con tu fe, con tu visión, con el anhelo de ver salva a tu familia, aunque el enemigo use ese fuego para matarte, lo único que hará es servir para que Dios sea glorificado en tu vida y que tú puedas brillar aún más de lo que has brillado hasta ahora. Sabemos que el destino de la gente a prueba de fuego,
de los cristianos a prueba de fuego está en la presencia purificadora de Dios. Sin embargo, por el contrario, el destino eterno de la gente que sucumbió ante el fuego de la tentación, el destino eterno de aquella gente de madera, de aquella gente que ante el fuego de la prueba renunció, el destino de aquella gente que volvió atrás, el destino de aquella gente que alimentó más lo humano que lo espiritual, será aquel lugar indeseable, el lago que arde con fuego y azufre. Hoy, mi llamado y mi desafío en estos últimos 2 minutos es, querido cristiano del siglo XXI, ¿eres un cristiano de madera o eres un cristiano de oro? ¿Eres un cristiano que en medio de tu situación más difícil estás cultivando lo espiritual o estás dejando que Satanás se infiltre, te amenace y acabe con tu fe y acabe con tus principios como hijo de Dios? Quiero en este momento orar por algún siervo, alguna sierva que está escuchando en este momento, que está pasando una situación de fuego intenso. En estos días me escribía una hermana de una zona del país que ahora mismo está su cuerpo invadido con una enfermedad letal, un tipo de cáncer en su sangre. Sin embargo, es una mujer que a pesar de su dolor, a pesar de que pasa noches enteras sin poder dormir, a pesar de que los dolores de cabeza son insoportables, es una mujer no hecha de madera, sino de fuego, de oro. Su fe se mantiene firme. Su fe en Dios sigue siendo la misma. Son gente que confía en Dios. Escuchaba el testimonio de una anciana que estaba gritando de dolor en su cama porque tenía un cáncer en su cuerpo, en sus huesos, en su piel, algo terriblemente doloroso. Pero los médicos que estuvieron con ella fueron impactados porque su fe no era de madera, su fe era de oro. Era una cristiana que en medio de su dolor todavía cantaba himnos a Dios, todavía alababa a Dios, todavía podía darle gloria a Dios. Yo te invito, querido cristiano del siglo XXI, si ahora estás pasando una situación de fuego, alaba a Dios en medio de tu problema. Escuchábamos una hermosa melodía que dice, si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar. Porque un verdadero cristiano sabe, si está hecho de oro, que ese fuego, en lugar de destruirlo, va a hacerle brillar más, va a hacerle crecer, va a hacerle madurar. Yo quiero concluir también en este momento orando y mencionando lo que la palabra del Señor dice. Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas de fuego, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Allí donde tú estás, cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor y Dios, en este día, el desafío de tu palabra es para que nos convirtamos en cristianos de oro, en gente que cultive lo espiritual. Hay algunos que hemos descuidado nuestra intimidad contigo, hemos descuidado nuestra parte espiritual y eso hace que brille en nosotros o tenga más peso en nosotros lo humano que lo espiritual. Hoy sabemos que cuando somos diseñados como cristianos tipo oro, aún el fuego más terrible, aunque el enemigo ataque 7 veces más de lo acostumbrado, nos convertiremos en gente más que vencedora, y ese fuego y esa tentación y esa dificultad y ese dolor que tú estás atravesando ahora, querido siervo de Dios, no hará más que hacer que tu fe brille, que tu confianza sea mayor en Dios. Y qué bueno que sigamos hoy el ejemplo de estos 3 jóvenes que estuvieron dispuestos aún a morir, estuvieron dispuestos a creer, estuvieron dispuestos a someterse a ti, aún cuando su vida estaba en riesgo. Oramos hoy
por el ministerio Guardianes del Aceite y por toda la gente que está siendo alcanzada a través de este medio. Y si alguien en la audiencia está pasando por su peor prueba de fuego, recuerde, entre más fuerte sea el fuego, si usted es cristiano de oro, mayor será la unción, mayor será la bendición, mayor será su fe, más brillará su fe en él. Así que hay bendición y victoria para los cristianos a prueba de fuego.